Amigos, amigas, bienvenidos a este Diálogos fin de semana. Que estén pasándola así rico, sabroso. ¿Sabes qué se me antojó? ¿Qué? Como que nos estaban viendo en pijamita. Ay, qué rico, ¿verdad? Ay, alatra todos en pijama, para no desentonar. Bueno, la verdad es que hoy tenemos un tema que siempre es bueno reflexionar porque además o uno tiene una discapacidad o conocemos a alguien que pues cursa con ella y verdaderamente no existe conciencia de nuestra parte y parece que en lugar de emparejarles el piso, les ponemos más piedras. Sí. Y recuerden que el 3 de diciembre de cada año celebramos, conmemoramos el Día Internacional de las Personas con alguna discapacidad, pero esto sobre todo para repensar qué tan igualitarios estamos siendo. No sé ustedes qué opinan. Así es, porque además los retos a los que se enfrentan las personas que tienen alguna discapacidad es verdaderamente terrible. Si de por sí para todos los que vivimos en las grandes ciudades, a veces la ciudad pues es muy hostil, imagínese para una persona que tiene cierta discapacidad, ¿no? Entonces, hoy vamos a estar platicando acerca de ello. Es un tema bien interesante y muy importante, además de que se difunda, porque la verdad es que decimos que todos estamos todos y todas, en pro de las personas que viven con una discapacidad. De entrada, entender que son personas no discapacitadas o cualquier otro término que no es lo políticamente correcto, Claro. sino que viven con una discapacidad, porque no podemos etiquetar solamente y decir que entonces esa persona ya está destinada a tener un tipo de vida tal cual. Y no te define, además. Y no te define, así es. Pero entonces es desde cómo utilizamos el lenguaje. Si alguna vez nos hemos interesado tal vez por aprender este lenguaje de señas en español para entender a las personas que viven con una discapacidad auditiva, por ejemplo, o del habla, o no sé, qué tanto nos involucramos en ciertas cosas que pueden hacer por ellos y por ellas, obviamente, la diferencia. También de eso vamos a hablar. Justamente haciendo esa diferencia, estando conscientes que tenemos que tener, debemos tener, eso es lo correcto, debemos tener acciones para hacer una sociedad más accesible, respetar los espacios para personas con alguna discapacidad. De verdad, a veces pasamos cada coraje cuando vemos que alguien se estaciona, ahora sí como dicen, por sus calzones, se estaciona en un lugar prohibido, donde no deben. Claro. Ay, ya platicaremos de qué se hace aquí y en otros países para evitar ya de entrada eso. Así que quédense con nosotros, comenzamos. Ella tuvo una situación un tanto complicada. Ella inicia en el año 2013, a la edad de 8 años, presentando una crisis de ausencia en la escuela. Los profesores nos mandan a llamar que la niña se había puesto mal. Nos dirigimos a la escuela, fuimos por ella y la llevamos a una clínica que la checaran. En ese momento nos comentan que no tenía nada, que probablemente había sido algo, no sé, algo pasajero. A los 15 días estaba yo trabajando y me habla mi esposa y me comenta que la niña había convulsionado. En ese momento los doctores checaron que pues sí, que la niña iba convulsionando. Ya la estabilizaron y nos dijeron que pues probablemente era epilepsia. En mi familia pasó que nos tomó de sorpresa, no sabíamos que era epilepsia, mis hijos se espantaron, nuestra economía se vio severamente golpeada. Permanecí 8 meses en el hospital al lado de mi hija, dejé de trabajar, perdí mi trabajo. Mi esposa es un pilar en esa familia, sin ella no hubiéramos podido salir adelante. La verdad es que sin su apoyo no sé si lo hubiéramos logrado. Ahí estamos viendo algunas de las realidades que se viven, pero bueno, hay además algunas discapacidades con las que es un poquito más difícil maniobrar en una ciudad como esta o en algunos lugares de la República donde no tienen la atención correcta. Exacto. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué creen que signifique vivir con una discapacidad en nuestra sociedad, aunque sabemos que México es muchos Méxicos? ¿Ustedes qué han percibido? Pues yo veo que la gente lo pasa fatal y además se sufre mucho, porque además ahorita que estabas diciendo eso, estaba yo pensando que no nada más son las personas que ya francamente viven con una discapacidad, sino que también con los años y con el tiempo, pues las personas van o vamos teniendo ciertas cosas, como por ejemplo, te empiezan a doler las rodillas, ya no puedes caminar igual, o sea, a lo mejor no llega O a una adquieres discapacidad. la discapacidad de un día
día para otro, ¿eh? Exactamente. Un choque, no sé, Y una esta capacidad ciudad visual no también. está hecha para eso. Fíjate, nada más con tan solo, hace algunos meses a mí me operaron. Y nada más el tratar de ir en el coche, en el automóvil, para llegar del hospital a mi casa, los baches, las cosas, es que es terrible, de y verdad. te dicen eso, por favor, no se sangolote. Y es lo primero que te pasa. Yo le preguntaba el otro día a unos compañeros que vinieron precisamente a un programa entre semana de diálogos que venían en silla de ruedas, ellos cómo le habían hecho para llegar. Y bueno, estaban en una organización que precisamente te ponía las pilas, ¿no? Para no quedarte encerrado. Pero la verdad, pensemos en quienes la traen más cuesta arriba, si vives en un 10º piso, o que no hay elevador, o que trépate al autobús de aquí a que pasa el que puede llevarte, porque no todos te pueden llevar. No. La verdad es que sí es un reto. Sí. Un reto aunado al que ya de por sí lo es la discapacidad, sea cual esta sea. Y depende de cuánto dinero tienes también. Claro. ¿Y cuántas voluntades tienes alrededor en casa? Así es. Y otra que me pongo a pensar es, eso es ahora, que ahora ciertamente yo está creo que más ya se abierto. comenzó a generar una conciencia acerca de eso. Sí. Imagina tú las personas que vivieron con una discapacidad hace 50 años No, o hace 100 años. La verdad es que yo creo que sí se ha ido avanzando, pero son pasos muy pequeños. Ahora, ¿en dónde está la conciencia? O sea, ¿cómo hacer esta diferencia? ¿Nos ponemos en realidad empáticos con las personas que viven con una discapacidad? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Marisa, por ejemplo. Es que nos gusta o victimizar a algunas personas o no darles ningún crédito. Sí. Y una discapacidad puede ser con algo tan pequeño, pero que de verdad no te permite realizar tu vida diaria cotidiana de una forma natural y con todo lo que tú tenías o estabas acostumbrado. O otras personas que desde luego tienen muchos inconvenientes para poder desplazarse, para poder simplemente escribir o realizar otra Fíjate actividad. que Katia de Artigues, la periodista que está tan involucrada en estos temas, hizo circular, y todavía por ahí está la petición, de que ahora que hay reconstrucción por lo de los sismos, se haga incluyente, por favor, para las personas con cualquier tipo de discapacidad. Y dice, no cometamos el mismo error 2 veces. Y yo creo que por ahí va el asunto y alguien tiene que asesorar a quienes hagan ahora estas reconstrucciones. Pero ya les contaremos más del tema, así que váyanse comunicando y vayan platicándolo entre ustedes. ¿Conocen a alguien que haya adquirido de pronto una discapacidad? ¿Cómo lo ha resuelto? Porque todo esto es de estrategias. Así es. La discapacidad no te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott, ex lanzador de Grandes Ligas de béisbol, que jugó a pesar de haber nacido sin la mano derecha. La sordoceguera es un tema invisibilizado, ¿no? Es la minoría sobre la minoría. La propia condición, al tratarlos te das cuenta cuál es su realidad. La gente vive en un espacio muy reducido, sin socialización, sin interacción, sin educación, ni toda la accesibilidad que tendría cualquier ciudadano. El derecho simplemente de poder transitar libremente, por ejemplo, ¿no? O el acceso a la comunicación, aunque es un grupo minoritario muy reducido, pero también hay bastantes cuando los vas contando, ¿no? Entonces hay más de 100. Son personas que yo considero que tienen, desde el punto de vista legal, todos los derechos, porque son ciudadanos, han nacido en México y la ley le otorga todos los derechos que cualquier persona podría exigir. Por otro lado, pues sí, es importante sensibilizar a la sociedad para entender que existen estas situaciones y que uno nunca está exento de poder llegar a una situación como esa. Pues muchas gracias a todas estas personas que nos permiten entrar a su hogar y convivir con nosotros para que podamos entender un poquito más acerca de esto de la discapacidad. Y fíjense, por supuesto que es diferente dependiendo de la discapacidad que se tenga, ¿no? No es lo mismo que no puedas usar las piernas a que no oigas o a que no veas. Es decir,
hay muchos diferentes tipos de discapacidad, como ya lo decíamos al principio, y de ello dependerá también los retos que se te presenten en el lugar donde vives. Y también lo que decíamos también, no es lo mismo si vives en un lugar muy humilde, muy alejado, a si estás en una ciudad en donde a lo mejor ya hay un poco más de, pues, de accesibilidad o de movilidad, ¿no? Fíjate, mira, dice Sofía, soy mamá de una joven que adquirió una discapacidad a los 17 años de edad. Para ella y para todos nosotros ha sido un reto, es que la familia entera se toda involucra. la familia. Sobre todo por la inaccesibilidad que existe en nuestra sociedad. Ya desde que salimos de la casa nos encontramos con barreras que entorpecen nuestro día a día. Así es. Y las cifras de verdad son alarmantes. Sí. O sea, cuando vemos datos como, miren, aquí tengo uno de la Organización Mundial de la Salud que dice que en el mundo se reportan alrededor de 7,000 millones de personas y según la organización, 1,000 de ellas tienen algún tipo de discapacidad. En la actualidad, 200 millones de estas personas experimentan serias barreras para desenvolverse en la sociedad y 100 millones son niños. Ay, qué Y fíjate barbaridad. que esta que veíamos de sordo ceguera verdaderamente se me hace muy difícil de remontar. Yo creo que ahí un gran aplauso y se le debe mucho a quien atendió a Helen Keller, porque imagínense hacer contacto. Estamos acostumbrados o al oído o a la vista y párenle de contar. ¿Cómo le explicas a alguien que no ha visto ni ha oído hablar Sí, que hay algo que se habla? así es. ¿Qué cosa más difícil? Y luego se puede esto complicar porque pues hay factores, ¿no, Marisa? Está la edad. La edad. Mayor o menor edad también puede empezar. Ser indígena. Imagínate nacer en un lugar donde esto ni se contemple. Entonces ahí te quedas en el rincón. Exactamente, ¿No? y luego muchas veces la familia, a lo mejor los más cercanos sí aprenden las señas, cuando Se sí pueden entiende, ver sí. o se entienden de alguna manera, pero no siempre es fácil. Fíjense que acabo de ver justo un video en donde le pedían a la gente que tenía todas sus capacidades perfectamente bien, que se sentara en un lugar donde se veía un mar precioso, con árboles, con cosas, un lugar Bien bonito. muy bonito, y les pedían que describieran el momento, y todos decían, pues hay un mar azul, y los árboles están padrísimos, y describían lo que veían afuera. Después invitan a personas que tienen pues algún tipo de discapacidad, por ejemplo, la mayoría no podían ver, entonces los sientan ahí y les dicen, describe el momento. Y era emocionante ver cómo ellos describen lo que sienten. Y entonces decían, siento frescura, me siento libre porque me llega la brisa del mar. ¿Para qué les cuento esto? Se los cuento porque a veces los que tenemos todas nuestras capacidades no nos damos ni siquiera cuenta o no percibimos Del resto. No lo el disfrutamos resto que de es la tan misma manera. importante. El percibir cómo sientes Qué hermoso. lo que está afuera, lo que está ahí. Y entonces decían, no crean que porque no vemos, no sentimos y no estamos y no percibimos. Fíjate que a lo largo del programa vamos a ir escuchando, evidentemente, como ya se pasó en el bloque anterior, frases, y estas frases generalmente son acuñadas por personas que han vivido con alguna discapacidad, Sí. que hacen conciencia entonces de todo esto que han vivido. Y la verdad es que algunas personas, como bien decía Fer hace rato, todos estamos y todas estamos expuestos a que en algún momento perdamos alguna capacidad, ¿no? Entonces, no sabemos valorar lo que tenemos hasta que lo vemos perdido en muchas ocasiones. Así Y es. creo que el caso de las personas que tenían tal vez absolutamente todo y de pronto entonces ya viven ahora con una discapacidad, pueden darse cuenta de lo complicado que es, pero además de la facultad que tiene cada una y cada uno para apreciar todo lo que hay alrededor. Pero no aprovechamos ni nuestros 5 sentidos y mucho menos el otro que me pareciera más importante, que es el sentido común. Sí. Fíjate Así que es. Pilar Sordo, ella confiesa en una conferencia que algún día regañó a un paciente que le llegó un paciente ciego y le decía a él, ¿sabe qué? Es que no estoy a gusto con la vida. Bueno, y esta le ha puesto una regañada, le dijo usted que sabe, y esté contento porque está vivo. Bueno, y se quedó tan tranquila. Cuando salió el paciente lo pensó y entonces sintió que se había excedido. ¿no? Que ella quién era para decirle esto a una persona que había luchado con esto, Claro. ¿no? De golpe y porrazo. Cuando le encargó que escribiera las cosas buenas que tenía en su vida. Cuando llega a la siguiente cita y ella empieza a disculparse y a explicarle y a exponer el punto, él le dijo, no, espéreme, hice mi tarea y vio que sacó no un cuaderno, sino 4. Y los había llenado
de cosas que le hacían la vida feliz. Y es muy impresionante porque entre las que alcanza a compartir son, por ejemplo, tener una cama donde dormir, sábanas limpias, Wow. Ropa fresca, el jugo de la mañana que chispea Recién en mi nariz y en exprimido, mis ¿no? labios. Son unas cosas que uno no se detiene en el día a día. Sí. Impresionante. 4 libros llenaron. Pero bueno, si a esto le podemos apoyar un poquito, porque la verdad, la mayoría de las personas no tienen los recursos en nuestra sociedad No. para liberar esto. ¿Cuántos no buscan una prótesis, una silla de ruedas? que Bueno, y parece uno ya de los tan retos sencillo? también que tú preguntabas, Marisa, cuáles sean los retos a los que se enfrentan las personas con discapacidad, es el empleo. Ay, 25 de cada 100 jóvenes en nuestro país tiene empleo. Pero ¿cuántas personas también están ahí Agrégale esperando que les den discapacidad. una oportunidad? Claro. Y yo creo que hay muchas Y digna. empresas, lo hemos visto, que hay empresas que ya están tomando como conciencia y reflexión y dicen, oye, esta persona tiene una discapacidad, pero no quiere decir que no pueda ejercer el empleo en el cual yo tengo una Estudió de vacante. todo. Exacto. Entonces hay que abrirnos a este panorama, hay que abrirnos a estas oportunidades y de verdad. Y entonces, darles estas personas ese que acceso son al las que empleo. más dinero necesitan porque gastan Por supuesto, muchas veces claro. en su En discapacidad, terapias, lo producirán. Sí. traslados, Oye, yo he todo. visto meseros ciegos, por ejemplo, muy interesante. Ya Ahorita lo platicamos. platicamos, vamos a una pausa rapidísimo y regresamos. La discapacidad no es una lucha valiente o coraje frente a la adversidad. La discapacidad es un arte. Es una forma ingeniosa de vivir. Neil Marcus, actor y dramaturgo activo en el desarrollo de la cultura de la discapacidad. En México, 7.1 millones de personas con discapacidad enfrentan día con día obstáculos no solo para transportarse, sino también para estudiar, para acceder a la salud, a un empleo o la información. De acuerdo con el artículo 9 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la accesibilidad consiste en asegurar que las personas con discapacidad puedan tener acceso a su entorno, al transporte, las instalaciones y los servicios públicos, así como a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Sin embargo, a pesar de que esta convención tiene rango constitucional en nuestro país, es evidente que no se respetan sus disposiciones. Todo esto, desde luego, es un trabajo en equipo y debemos participar todas y todos. No solamente es lo que hace o deja de hacer el gobierno, lo que hacemos o dejamos de hacer las y los ciudadanos. Como sociedad. Como ¿no? sociedad, para en verdad convertirnos en una sociedad incluyente. ¿A ustedes qué se les imagina que falta por hacer en esta sociedad incluyente? Yo escucho desde hace muchos años, es que no puede ser que en pleno siglo XX, es decir, el siglo pasado, todavía pase esto, y todavía suceda tal o cual cosa. Pues en pleno siglo XXI, la verdad es que siguen Seguimos igual. sucediendo las mismas cosas Sí. que en el siglo pasado o hace 3 o 4 siglos. Pero ¿cómo podemos cambiar esta realidad? Escuchábamos en esta introducción del bloque que la verdad es que no respetamos la mayor parte de las personas todo el tiempo, cuando menos, las señalizaciones y la accesibilidad a las personas que de verdad requieren de estos espacios para poder vivir, para poder transportarse. Pero es que cualquiera, Oscar, es que no nada más, o sea, por supuesto que con mayor razón para las personas con discapacidad, pero es que no somos amigables unos con otros. No. Entonces no puedes cruzar una calle porque te juegas la vida. ¿No? No, y aparte, puedes. ¿cómo construyen las banquetas? ¿Qué tal? Ay, O sea, a cuando veces hay, se Cuando supone hay. que es una rampita y de repente tiene un brinco así, tú dices, ¿cómo? Hay una... O sea, ¿cómo van o a tienen lograr una pasar por ahí? inclinación las rampas que no son Exacto. lógicas. Pero miren, hay un video de una ciudad asiática donde todo un grupo, para hacer conciencia de ello, porque a mí me parece que lo que nos falta es educación en inclusión. Es decir, que desde que estuviera en la tele y que estuvieran en todos los comerciales y en todas las teleseries, en los libros de texto, en las series animadas, no sé, creo que empezaríamos a entender la dinámica de Así que es. todos cabemos. Sí. Pero el asunto está en que así, precisamente hay quien se pasaba el paso de cebra, ¿no? Que le llaman, la marimba, como decimos Sí. aquí en la Ciudad de México. Se pasaban y entonces este grupo
lo que hacía eran, unos caminaban y brincaban por encima del coche, de la motocicleta, le pasaban así encima al piloto de la motocicleta y llevaban, por ejemplo, a otro en muletas y lo empujaban por arriba del coche y a otro en silla de ruedas y entre 4 levantaban la silla de ruedas y pasaban por encima del cofre del coche. No, bueno, o sea, uno que lo está viendo, primero se empieza riendo y después es risa de nervios. Claro. De decir a dónde van a llegar. Algunos reaccionan y pues, se tratan de echar hacia atrás, pero entonces entienden que el paso de cebra pues no está de adorno, ¿verdad? Tiene Claro. una utilidad. Claro. Y yo creo que así lo vamos a acabar entendiendo. Pero si no hay de entrada una educación, que esto no nos cuesta nada, es incluirlo, de veras, Sí, claro. incluirlo en los libros de texto y de ahí para y, adelante. por ejemplo, a los cines ya puedes entrar con silla de ruedas. Ah, bueno, Hay Pero nada espacios. más hay como Hay 2 como 3 lugares o espacios, 3. así Y es. en algunos hay aparatos auditivos. Y en otros hay alguna función en donde te explican el audio. Yo creo que esto tendría que ser más una constante que una cerecita del pastel. Pero fíjate cómo, por ejemplo, algunos bancos o algunas instituciones donde tienes que ir a pagar un servicio, entonces se le privilegia a las personas mayores o a las personas que viven con una discapacidad. Pero yo he visto cómo inmediatamente, nada más porque está así, le dan chance. Es tristísimo. Sí. Claro. Porque no está esta conciencia. Yo recuerdo que aquí en Diálogos en Confianza, hace algunos años, mostramos una cápsula para las personas ciegas, que entonces hacían un ejercicio y se iban por la calle con otras personas que no tenían esta discapacidad, pero Ok. que entonces las cubrían con un antifaz. Y entonces anda por la ciudad A ver, crúzate la calle. y vive ¿no? con nosotros. Sí. Y el guía, curiosamente, era una persona ciega. Claro. Entonces les iba diciendo más o menos cómo adaptarse a las condiciones. Entonces decía, ¿se dan cuenta cómo en esta calle no tenemos entonces Nada de lo esto? mínimo para entonces orientarnos y poder saber si tenemos que bajar, si hay rampa o no? Y también un museo que se dedica, de hecho, a la conciencia y a la motivación de los niños aquí en la Ciudad de México. Justo iba a decir eso. Tienes También este salón. hace este salón y hacen este ejercicio, Sí. porque esto es importantísimo. Si comenzamos a decirle a nuestras hijas y a nuestros hijos desde la niñez que vayan formando y generando esta conciencia, en verdad creo que ahí es donde comenzaremos a otra, hacer cambios sensibiliza. importantes en la sociedad. Otra es también que la mayoría de este tipo de medidas deciden en escritorio y no con presencia de quien lo requiere. Así como cuando nos acercamos a alguien que tiene una discapacidad, la que sea, se vale preguntarle, hola, ¿necesitas ayuda? ¿Cómo te ayudo? ¿verdad? Porque uno cree que va para la izquierda y capaz que hasta lo cruzas en sentido contrario. Claro. ¿Qué quiere tomarte a ti del hombro o tú del brazo? Ellos ya te lo dirán. Bueno, eso a la hora de diseñar también. Tenemos olvidadas Ser cualquiera de las respetuosos. discapacidades intelectuales. Eso es terrible. Y otra cosa es que mucho de lo que nos aleja de esta población es no saber cómo comportarnos ante ellos. Claro. Pero si nos comportamos como de veras iguales y además preguntamos si nuestra ayuda es requerida o no Sí. y en qué forma, creo que esto allá en el Y camino. si te dicen que no respetar, Pues, o sea, oye, ¿por qué y- insistir? Porque hay personas que insisten, no es que Como sí, si te quiero nada, ayudar, oye, espérame. tranquilo. Es que a veces necesito. se cree que a lo mejor la lástima Esa no es con por lo que ahí. y no va por Eso ahí. no es no va por inclusión. ahí. No. Eso de pensar en exactamente. alguien con discapacidad y oír violincitos, no Sí. me No, tache. no. No, Sí. perdón. Es que no es la lástima, es la inclusión real. Exacto. El Fíjate, respeto Leticia absoluto. Rubio Blanco nos dice, gran tema, un saludo. Yo tengo una discapacidad por secuelas de artritis. Me dio a los 19 años, en este momento tengo 21 y tuve la suerte de que me pensionaron. Y cuando fallece mi papá por parte del ISSSTE, pero a pesar de estar estudiando una segunda carrera, no Ándale. puedo ejercer porque al buscar un trabajo, si eres pensionado, o se aprovechan o no te contratan. Qué contrariedad ¿Qué y qué tal? doble discriminación. Fíjense, Que eso este es término, además, burocracia. sí, Pura burocracia. Es completamente. una regla mal aplicada. Oye, Miren, y acá- fíjate otro, perdón, dolor. La artritis que está tan extendida es incapacitante. Completamente. Sí, tal O sea, cual. llega un momento Pero en no que te dan requieres tu ayuda cosita de hasta para levantar un vaso. Oye, Qué o no fuerte. vayamos lejos. Cada vez se escucha más y creo que es muy necesario. Pero la depresión Ah, bueno. Sí. también. Es una- Y no se le reconoce siquiera. Apenas Claro. comienza a Sí. hacerlo. Kia Luna, yo interactúo con chicos con discapacidad por parte de ADIUAS.
Al principio mi ignorancia me hacía no acercarme o limitarlos, pero he aprendido mucho. Ahí muchos de ellos son maravillosos, independientes e incluso me enseñan a mí. Oigan, pues agradecemos de verdad que nos compartan sus comentarios y sus llamadas. Es momento de hacer una breve pausa, pero los invitamos a que no se despeguen de su pantalla. Solo porque un hombre carezca del uso de sus ojos, no significa que carezca de visión. Stevie Wonder, cantante, compositor, productor y activista social estadounidense. Sala Temis es un centro de apoyo para las personas con discapacidad. Se encuentra ubicada en la Facultad de Derecho, a un costado de la biblioteca, en el segundo piso. Contamos con rampas, contamos con elevador, contamos con señalización para poder dirigirse a ella. Esta sala ha sido creada y ampliada para poder otorgar herramientas a las personas con discapacidad con el propósito de que una vez que alcancen un conocimiento de lo que ellos estén en ese momento estudiando, ya sea primaria, secundaria, en el nivel en el que se encuentren, posteriormente se les permita o con ello les permita poderse incluir laboralmente a una sociedad de manera más plena. Después, si quieres, practicamos para que puedas... ¿Cuáles de nuestras acciones ayudan a hacer un entorno más accesible justo para las personas con discapacidad? Ya hemos hablado un poco de respetar los espacios que son asignados para ellos, como son los lugares de estacionamiento, los señalamientos que vemos, las rampas, los pasos que de repente uno mismo obstruye, que pones una moto ahí, pones una bicicleta y tú dices, ¿pero cómo? El puesto de tamales. El puesto de tamales, de los taquitos, de lo que sea. O sea, ¿cómo? No es tuyo, ¿verdad? El tuyo no, ¿verdad? No, el mío no. Tu puestecito. Oye, no, pero la verdad es ¿Pero que qué acciones podemos hacer como sociedad justamente para respetar eso? Desde educarnos a saber qué hacer en cada condición. De veras, es que pareciera ponerte que eso en el lugar del otro. Nomás le toca al otro. No, a ver, calma. ¿Y yo qué puedo hacer? Sí. Oye, visibilizándolos, saludándolos, no son invisibles. Sí. Otra, si vemos que se está cometiendo una injusticia, por ejemplo, un día no estaban dejando entrar a un perro lazarillo al metro. Bueno, mi mamá, ya sabes, ¿no? Sí. Defensora de las causas perdidas. Se puso a literalmente darle una conferencia de 2 horas al policía, ya cuando el poli le decía, pero ya pasó, sí, pero usted escúcheme, pues sí. ¿no? Ya vemos de dónde saliste. Pues perdón, pero creo que por ahí va el asunto. Sobre todo, mucha conciencia y de veras pasar de la indignación a la indignación. Sí. Igual en la escuela, saber si hay algún compañerita de nuestros hijos. Mira, justamente eso, para incluirlo. Aquí hay una llamada de Dulce, dice, soy maestra de preescolar, en mi grupo hay 2 niños con discapacidad, trabajo con todos de la misma forma y promuevo entre mis alumnos el respeto y el conocimiento de las características de cada uno para valorarlas. Empezando desde la escuela. Sí, todos somos los iguales niños y tratarlos de la misma manera. Los niños son muy discriminatorios. Los niños son tremendos. Pues es que hace años se hacía como mucho la diferencia. Eso se aprende en casa, por supuesto, es un reflejo de lo que vives en tu hogar. Pero hace muchos años se hacía, o se sigue haciendo en algunos, pero ya algunos colegios comienzan a cambiar esta cultura o esta forma de verlo. Un niño, por ejemplo, con síndrome de Down o una niña, entonces tenía que ir a una escuela especial. Sí. Y esto ha venido cambiando. Yo recuerdo que mi hija mayor, Ana Paula, tenía una compañera y todo el tiempo yo veía la diferencia en cómo crecí yo, con la cultura que tuve, escolar y todo, y cómo ella ha crecido con su compañera. La quieren mucho en el salón, entienden que vive con una discapacidad. Bueno, y es una condición más que una discapacidad, ¿no? ¿Saben? Exactamente, claro. Es una condición. Y entienden sus ritmos, sus tiempos, sus alcances. Pero tomándola como una discapacidad intelectual, ¿no? Desde luego. Entonces, pero entienden exactamente todo esto y que cualquiera de nosotros, antes tampoco se conocían las inteligencias que tenemos con las que contamos los seres humanos. Nada más es el IQ y se acabó. Y tú entonces no pasas de este nivel. Porque además así nos catalogaban. Y entonces ahora nos damos cuenta que sí, cada quien vivimos, yo creo que con ciertas
incapacidades, Ahora, estamos discapacitados para algunas ¿Cómo cosas. hacer más sensible a la sociedad y al gobierno mismo? Yo justo en estos días leía una nota que realmente me impactó de una niña en los Estados Unidos, de papás mexicanos, en el cual la iban a operar, creo que tenía una... ay, se me fue ahorita la palabra... cerebral. Parálisis cerebral, perdón. Y la iban a operar y los policías estaban esperándola a que saliera de la operación para deportarla. Entonces, ¿cómo hacer que el gobierno sea más sensible? Digo, bueno, eso es en Estados Unidos y ahorita no les importa la condición en la que estés y te deportan. Pero es que qué horror. Pero yo dije, ¿cómo es posible que no se sensibilicen? Pero es que nos falta verlo como parte de nuestra realidad cotidiana, que son un porcentaje que hasta en estadística alcanza lo que se llama la normalidad. O sea, aquí no juzgamos nada de normal o anormal, pero hasta en estadística son un número de personas que ya son una parte de nuestra sociedad. Pero no las vemos, Carmen. No están en ningún programa de tele, no son videoblogueros, bueno, no hay muchos. No son, sí me explico, no están en nuestros libros de texto y en los libros que vemos. Claro. Vamos, no están. ¿Cómo carambas los vamos a incluir? Sí. Si estuvieran, pero ya no habría más que explicar. Lo que tú dices es muy cierto, porque lo que pasa es que a veces uno hace como que no ve, porque no sabes cómo. No sabes cómo acercarte a esa persona. Y te inquieta la diferencia. También es cierto que a veces muchas de estas personas están resentidas, están enojadas, con toda razón, quizá, pero también a veces te da miedo acercarte y decirle que necesita, justamente por no herir susceptibilidades. Entonces, lo que dices tú es cierto, nos falta cultura, nos falta educación para saber cómo manejar, cómo tratar y quizá leyes y cómo también. Incluir. No, bueno, leyes de por políticas públicas todas, leyes todas. La verdad es que además, si no hay dinero ni para tapar un bache convencional, ahora imagínate para hacer ascensos y descensos en toda la ciudad, ¿no? ¿Sabes qué creo que también es una gran dificultad? Que esto de pronto se convierte en un asunto de moda. Ahora que tocas el punto acerca de las leyes, creo que solamente hay algunas personas que no sé si por sumar adeptos o ganar ciertos votos. Los meten en la agenda. Los meten en la agenda y comienza como una moda y entonces, yo ya me di cuenta que también al compadre diputado le funcionó, ahora yo voy a hacer una iniciativa de tal, que cuando menos por ahí estaría bien, pero que se continuara con el proyecto. Pero que cumplan. Que no lo abandones. Si hablas de derechos humanos, entonces que verdaderamente se exijan y se cumplan los derechos humanos de todas las personas. ¿Cómo debe ser? En este momento estamos hablando de las que viven con una discapacidad. Pues sí, pero entonces de verdad aplicar la ley como tiene que aplicarse y privilegiar darle los derechos a quien los necesita. Educar, porque las personas que vinieron precisamente en la semana, me decía la chica que el doctor que la atendió, ella sufrió un accidente automovilístico, le dijo, ya de aquí, mija, te vas a encerrar tu cuarto a ver la tele sentada el resto de tu vida. Ay, qué barbaridad. Qué cosa. Claro que no, es súper activista la chava, buscando por los derechos y demás. Y dice, además, creen que se nos acaba la vida erótico-afectiva. Oigan, les falta, señoras y señores, mucha educación, incluso a nuestros especialistas. Flor, soy mamá de un pequeño con discapacidad y todos los días lo motivo diciéndole que él puede lograr lo que se proponga, que no existen barreras y que si nos las encontramos, estamos juntos para superarlas. ¿Cómo carambas no? Pues hacemos una pausa y regresamos aquí a Diálogos Fin de Semana. Sigan con nosotros. Muchos de nuestros sueños parecen primero imposibles, luego parecen improbables y luego, cuando sumamos la fuerza de voluntad, pronto parecen inevitables. Christopher Reeve, actor, director de cine y activista estadounidense. Esta es la Dirección General de Atención a la Discapacidad, que está en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y aquí es donde se alberga el mecanismo independiente de monitoreo nacional de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. El objetivo del mecanismo independiente de monitoreo nacional tiene básicamente que velar por los derechos humanos de las personas con discapacidad que están escritos en la Convención y
tiene 3 ejes fundamentales, el eje de promoción, supervisión y protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad. En primer lugar, el mecanismo independiente es un ordenamiento que dicta la Convención, está en su artículo 33, fracción 2, y en el mismo artículo menciona otros 2 mecanismos, un mecanismo de coordinación y un mecanismo de aplicación. En el caso del mecanismo de supervisión, de seguimiento y monitoreo, en el que estoy como director general, el objetivo de este es supervisar que se lleven a cabo correctamente los programas de aplicación de las personas con discapacidad en el país y también ver la promoción de sus derechos, ¿no? Y proteger, ¿no? Si hay alguna queja de alguna persona con discapacidad que pueda tener facilidades e información, acudir a este mecanismo y plantear su queja, ¿no? Bueno, fíjense que ahorita que estaba viendo estas escenas, me acuerdo también de una vez una persona que estaba yo entrevistando que decía que tenían problemas hasta para tomar un taxi, porque muchas veces no quieren subirlos porque pues, se tienen que parar más tiempo, hay que cargar la silla, hay que guardarla, Entonces, hasta ahí hay problemas. Y la otra cosa que estaba yo pensando es la gran fortaleza y la gran capacidad que los seres humanos tenemos y que a veces ni siquiera sabemos que existe y que la tenemos. Estaba pensando, por ejemplo, en los Juegos Paralímpicos y la gran satisfacción que nos dan todos ellos, ¿no? Como país, como sociedad, ese orgullo, esa sensación de felicidad y de bienestar que nos dan nuestros atletas paralímpicos es la que deberíamos de tener todos los días con todas las personas de esta sociedad que padecen algún tipo de discapacidad. La verdad es que son discapacitados en ciertas cosas, pero tienen una capacidad enorme de todo. Entonces, habría que reconocerlo, ¿no? Fíjate que me hiciste recordar cuando se hizo la cobertura de los Juegos Olímpicos aquí en Canal 11 e inmediatamente después de los Juegos Paralímpicos. Y tuvimos aquí entonces expertos, especialistas en la materia, en deportes, analistas, pero personas que viven con alguna discapacidad, que saben perfectamente a qué se enfrenta cada uno de los atletas que compiten. Si para la delegación olímpica de cualquier país, o no de cualquiera, dependiendo del país donde estés, es complicado hacerte de tu uniforme, de todos los materiales que necesitas para desarrollar tu deporte, imaginen ahora ustedes para una persona que vive con una discapacidad. De hecho, más adelante vamos a presentar una frase precisamente... Una cápsula. Una cápsula también. Pero también tenemos una frase que habla acerca de los Juegos Paralímpicos. Así es. Porque no recuerdo cómo va, pero es algo así como, si tú pensabas que los grandes héroes se dan en los Juegos Olímpicos, espera ver lo que se da en los Juegos Paralímpicos. Así es. Y te acuerdas, hicimos entrevistas muy interesantes donde nos platicaban además lo que tenían que hacer para poder llegar, para poder transportar, por ejemplo, sus sillas de ruedas. Y tienen que hacer rifas y toda la familia se une para recaudar justamente fondos para que ellos puedan asistir a los Juegos Paralímpicos y son los que más medallas nos traen. Sí. En México, desde luego, la delegación es importantísima. Increíble. Miren, aquí nos toca un punto que creo que no habíamos hablado. Juan Carlos Corona dice, yo vivo en Estados Unidos y trato de no perderme sus interesantes programas. Muchas gracias, Juan Carlos. Yo me doy cuenta de que toda la gente que viene de turista o de vacaciones largas, como la gente que se trae a su familia a vivir y a estudiar, cuando regresan a México no se llevan y ejercen la cultura urbana que aquí se respeta a las personas que tienen alguna discapacidad. Tantos beneficios tienen estas personas que muchas otras se han hecho pasar por discapacitados y se aprovechan. Y lo hemos visto en muchísimas ocasiones en que hay gente que se aprovecha justamente de hacerse pasar porque tiene alguna discapacidad para estar en el semáforo pidiendo dinero y después alguien los graba y resulta de que no tenía ninguna discapacidad. Entonces, no abusemos de esas acciones porque entonces estamos creando una sociedad negativa y de amor quizá a las personas que sí tienen una discapacidad. Y a lo mejor en Estados Unidos justamente tienen beneficios que aquí en México no tienen y algunos se harán pasar, pero bueno, habrá una investigación de fondo para saber quiénes sí lo necesitan cuando van y quiénes a los parques recreativos en Estados Unidos y se hacen pasar por que tienen alguna discapacidad para que los pasen primero, ¿no? Esto la verdad es que no tiene perdón. No tiene vergüenza. No tiene vergüenza y me parece que es completamente indigno y va en detrimento de justamente todas y cada una de las acciones que se pueden lograr para
como sociedad organizarnos y crear una mejor condición. Entonces, de verdad, creo que ahí el papel que cada una y cada uno tenemos que jugar es denunciar a estas personas que se hacen pasar por una persona que vive con una discapacidad. Es lamentable en todos los sentidos y de verdad no tendríamos por qué dejar pasar lo que hagan estas personas. Oye, y yo me estaba preguntando hace ratito si, por ejemplo, en el caso, la edad yo me imagino que tiene mucho que ver. No es lo mismo una persona joven que tiene una discapacidad a una persona ya mayor, a un niño, por ejemplo. ¿Qué tan preparados estamos? Y esa es una pregunta para ustedes, si ustedes la saben contestar. ¿Qué tan preparados estamos como sociedad? Ya sabemos que no mucho, pero justamente para los dos extremos, la niñez y el adulto mayor. ¿Qué tan preparados? Porque se va sumando, digamos, en el caso del adulto mayor, no solamente es la discapacidad que pueda tener, sino además la edad, sino además los problemas económicos, ¿no? Una serie de circunstancias que hacen que todavía sea mucho más difícil, ¿no?, enfrentar la vida con una circunstancia así. Claro. ¿No? Fíjate esta llamada, gracias por compartirla. María Gallardo nos dice: tengo una niña de 12 años con discapacidad múltiple, motora y auditiva. Y además tiene secuelas de hiperbilirrubinemia por negligencia médica en sus días de nacida, la cual afectó sus neuronas motoras y auditivas también. Es muy difícil enfrentar y vivir este reto porque en la sociedad no tenemos las herramientas e información sobre la inclusión y el apoyo. Gracias a Dios y a mi familia hemos podido romper las barreras. Mi hija ha avanzado mucho, pero todavía se trabaja en ello. Actualmente está en 6º grado de primaria, en una primaria pública. Pero es muy notable la falta de capacitación de los maestros y la falta de profesionalismo de las instituciones de educación, como por ejemplo lo es el CAMP o USAER. Pero fíjate qué importante, de verdad, es que si generas la conciencia en el profesorado, los mismos directores de un colegio que a veces impiden la llegada de alguna niña o algún niño que vive con una discapacidad, los compañeros que van poco a poco adaptándose a estas condiciones y que generan o ayudan a generar esta presión para que las personas que viven con una discapacidad entonces obtengan lo mínimo necesario. Así es, así debería de ser, por lo menos, y como dices tú, las leyes, adecuarlas a que todos vivamos con esta igualdad que tanto proclamamos, pero que luego ni siquiera nosotros mismos la generamos, ¿no? Sí. Hay que pensar en ello. Vamos a una pausa rapidísimo, regresamos. La igualdad es el reconocimiento público expresado efectivamente en instituciones y costumbres de que un grado de atención igualitario es debido a todos los seres humanos. Simone Weil, filósofa francesa. Esas adversidades, como por ejemplo el perder una pierna, que es algo que ya no vuelve, tienes dos opciones: quedarte abandonado a ti mismo, o tienes la opción de salir adelante, de recuperarte, de fortalecer tu espíritu, de fortalecer tu mente, de agarrarte de todo lo que hay alrededor para salir adelante y para decir, bueno, yo no soy solo una pierna, yo soy un ser humano. Tengo la vida, que es el mejor regalo de Dios, y tengo la capacidad para poder rehacer y empezar un nuevo camino. Y es allí donde entra precisamente el vencer retos, el manejar las situaciones difíciles, el apoyarte en tu familia, el apoyarte en tu fe, en tu creencia, el apoyarte en los valores y en decir, no me doy por vencida. Yo no sé qué les provoca el testimonio de Ángeles, pero a mí particularmente la verdad es que me emociona y me emociona mucho. Ahora, no es porque sea una persona que vive con una discapacidad, es por toda esa energía que hay y que nos comparte. Esto lo podemos hacer cualquiera de nosotros. Pero fíjate cómo dice, o sea, no soy una pierna, y la tuvimos aquí en el estudio. Sí. Ay, la una tuvimos aquí en el estudio, fue medalla de oro. Que nos contagiaba a todos. Ay, exactamente. Sí. Entonces, ve lo que dice, no soy una pierna, ¿no? Y así en la vida, los que podemos darle gracias a Dios de que no tenemos una discapacidad todavía,
o ojalá nunca la tengamos, a veces sí somos el peso que tenemos, o cómo nos vemos, o si tengo tal talla o tal otra. O sea, vivimos con tanta estupidez, y perdón que lo diga así, pero vivimos con tanta tontería que nos va marchitando la vida, que nos la limita, que cuando ves a estas personas que con todo y una verdadera limitación siguen adelante y su vida es todo un triunfo, es cuando uno dice, hay que despertar como sociedad. A eso es a lo que me refiero precisamente cuando digo, es que no importa si eres una persona que tienes este discurso, en realidad creo que has podido entonces entender y trascender y acompañar como debe hacerse lo que te ocurre en la vida. Esta es una verdadera filosofía, porque además las personas que, por ejemplo, han perdido algún miembro, alguna extremidad de su cuerpo, entran en una filosofía muy diferente. Viven un duelo muy intenso, porque obviamente ya no va a regresar. Puede haber prótesis, que también este es otro avance, o sea, tampoco hablemos solamente de la parte negativa. La ciencia ha aportado también mucho a todas las personas que, por ejemplo, han perdido alguna extremidad y entonces pueden tener la posibilidad, que no es para todos también, desafortunadamente, la capacidad de tener entonces estas prótesis. Pero bueno, creo que entonces si tú comprendes esta filosofía, te va a cambiar y le vas a cambiar la vida a quienes te rodean. Entonces le agradecemos mucho este testimonio. Ángeles. Tenemos una frase que es precisamente lo que yo decía acerca de los Juegos Paralímpicos, así que vamos a verla. Lo que aprendí es que esos atletas no eran discapacitados, eran supercapacitados. Los Juegos Olímpicos no es donde los héroes se hacen. Los Juegos Paralímpicos es donde los héroes llegan. Joey Rayman, escritor estadounidense. No les gusta mucho, yo de verdad quiero volver a leerla. Lo que aprendí es que estos atletas no eran discapacitados, eran supercapacitados. Los Juegos Olímpicos no es donde los héroes se hacen. Los Juegos Paralímpicos es donde los héroes llegan. Así es. Me no, encanta. preciosa la frase. Preciosa. Oye, y fíjate lo que nos están diciendo por ahí, porque tenemos muchas llamadas. Dice, por ejemplo, Tania, soy una persona con discapacidad. Desde chica mi familia me apoyó para crecer sin que importara mi discapacidad y me enseñaron a verme a mí misma como una mujer capaz y gracias a eso vivo hoy plenamente. Qué importante es cómo te mira tu familia, cómo te ve tu núcleo primario, digamos, donde creces, donde estás. Si no tuviste unos papás, bueno, pues aquellas personas con las que creciste. Pero qué importante es la mirada de papá y mamá o de estas personas que están en tus primeros años de vida. Claro. Y ya como decías también hace rato, Marisa, no verlos con lástima. No. Aquí nos dice Ángela, antes cuando una persona tenía una discapacidad le decían el enfermito. Estas concepciones equivocadas de lo que significa tener una discapacidad provocó que muchas familias se avergonzaran y ocultaran a las personas con discapacidad, impidiendo el acceso a sus derechos. Hoy he visto cómo las personas con alguna discapacidad estudian y llevan una vida normal. Creo que debemos cambiar nuestra percepción acerca de las personas con discapacidad. Este es un punto importantísimo. Importantísimo. Porque, exactamente. O sea, las familias, como los vean como unos como enfermos, entonces las familias se avergonzaban. Incluso no salían a reuniones familiares, no salían a un lugar público por temor, por las miradas, por ocultar y decir, no, somos una familia como cualquier otra. Pero ahora, con la apertura que tenemos, vamos paso a pasito, sabemos que nos falta mucho todavía por hacer, pero paso a pasito vamos viendo a estas personas como seres humanos, como debemos de verlas. Fíjate, con respecto a lo que tú estás mencionando, Ángela Galop nos dice, pero se han preguntado por qué los Juegos Paralímpicos no tienen tanta difusión a diferencia de los Juegos Olímpicos. Sí, por supuesto que nos lo hemos preguntado. De hecho, aquí en Canal 11 hablábamos de eso. Hablábamos precisamente de eso. Tan fácil como lo siguiente. Las veces que aquí en Diálogos en Confianza, hoy que aquí en Diálogos Fin de Semana estamos tocando este tema, la cantidad de personas que están viendo el programa no es la misma que generalmente tenemos. No. Este es un tema doloroso y lo sabemos, pero nos negamos muchas veces. Lo negamos y le damos la vuelta. Obstaculizamos e invisibilizamos, le damos la vuelta. La verdad es que no podemos continuar haciendo eso. Sí.
hasta que te pasa a ti. Hasta que o te le pasa a pasa a una persona Alguien querida cercano. y entonces ahí sí te cambia toda la perspectiva y entonces ahí te vuelves un aguerrido luchador para Proactivo. visibilizar todo esto, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que no hay que huirle al dolor. A mí no me gusta huirle al dolor y no me gusta la gente que le huye al dolor, porque la vida implica eso. La vida implica dolor, la vida implica reto, para todos en diferente magnitud y en diferentes momentos, además. No para todos es igual, pero de que hay dolor, en la vida hay dolor. Entonces, ¿por qué cerrar los ojos a la gente que lo está padeciendo o que lo está viviendo en ese momento? Fíjate qué padre lo que nos comparte Cristal Cruz. Pienso que los discapacitados o las personas que viven con una discapacidad somos los que estamos, entre comillas, capacitados, Sí. porque estamos completos y somos nosotros mismos que nos incapacitamos. Y es admirable lo que hacen estas personas. Y nos manda saludos desde España. Y sí, precisamente, yo coincido con lo que dice Cristal. Lo han dicho muchas personas que precisamente viven con alguna discapacidad. La discapacidad está aquí, Sí. no está en tu cuerpo, Eso no es está muy en tus bonito, órganos. que lo digas, en realidad, porque- sí. sí es un asunto mental y emocional. Sí. Sin minimizar la situación que viven. Evidentemente, eso complica mucho y las pocas oportunidades o Pero accesibilidad que justo tienen. son ellos los que nos pueden enseñar, las personas que tienen alguna discapacidad, yo siento que también tendrían un poquito la responsabilidad de enseñarnos como sociedad lo que necesitan, lo que podemos hacer juntos por tener una sociedad mejor, que sea incluyente de todo esto. Entonces, sí creo también que hay una doble responsabilidad. No es nada más de unos hacia otros, sino también enséñenos, ayúdenos a aprender cómo vivir así y que todos estemos mejor, ¿no? Exactamente. Pues ya nos vamos. Ya se nos acabó Ya el Ya se se nos terminó acabó el el programa tiempo. de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este Diálogos fin de semana y los esperamos en Diálogos de lunes a domingo. Aquí estamos. Todos los Exactamente. días, todos que los días. pasen un muy buen fin de semana. Hasta pronto.